secretario de Educación Pública, he sido gobernador del Estado y senador de la República. Y me sacan una cosa de hace 30 años, que es la caída del sistema. Quiere decir que no encuentran muchas cosas para atacarme todos estos años. Nunca me han podido atacar de corrupto, de ineficiente, que es otra corrupción, digamos. Entonces, surge otra vez algo que he discutido años. La tesis de que yo fui el autor de una fraude que llevó a Salinas a la presidencia, bueno, es una invención de Salinas, así de sencillo, y con esto me estoy ahorrando algunas otras preguntas que me han hecho en el curso del día. Es una invención de Salinas, esa es toda la perversión. Mira. Yo fui presidente de la Comisión Federal Electoral, que era entonces el IFE, pero tenía funciones limitadas a organizar la elección, ¿no?, a recibir la calificación que hicieran los comités locales electorales y los comités distritales, como hoy. Quien va a hacer el cómputo de los votos, el primero van a ser no va a ser el IFE, van a ser los comités locales y los distritales. Y ese resultado, ¿verdad?, de esa calificación no lo computaba yo, sino lo computaba por ley clara el colegio electoral en la Cámara de Diputados. Entonces, el inventar que en unas horas, a las 6 de la tarde, venía ganando Cuauhtémoc Cárdenas y yo apagué una computadora y luego la prendí y salió ganando Salinas, es un absurdo. Ni computadora sabía de ese tipo entonces, ni me tocaba así. El cómputo se hizo, la calificación de la elección se hizo en la Cámara de Diputados, convertida en colegio electoral. Y si hubo fraude, ahí fue, no acá. Pero, y esto lo hemos platicado muchas veces, y tiene que ver con nuestro momento. Salinas, temeroso de su situación, pacta con el PAN. Antes de que llegara el momento de calificar la elección y declarar a quien fuera presidente de la República, ya no en el organismo electoral, no, en el colegio electoral, ya los presuntos diputados, pacta Salinas con el PAN. Y eso tiene importancia actual. Salinas se pone de acuerdo con los altos mandos del PAN, y eso está documentado. Hay un libro de Marta Anaya que se llama El día que se cayó el sistema, o algo así, que se ha vendido muchísimo. Y ella obtiene la confesión de los panistas que estuvieron en ese acuerdo. Salinas se compromete, ¿verdad?, antes de la calificación, a aprobar una serie de reformas panistas, históricamente panistas, como por ejemplo acabar con el ejido, con el 27 constitucional, como por ejemplo el 130 constitucional, la cuestión religiosa, una serie de medidas que eran la cantinela del PAN, de la derecha. Él se compromete a sacarlas. Y además se compromete en ese pacto, se compromete a darles espacios. Entonces, ¿qué es lo que pasa el día de la calificación de la elección? ¿Verdad? El PAN no vota en contra, ¿verdad? El PAN estaba asociado a Cuauhtémoc Cárdenas. Cloutier, ¿te acuerdas de Cloutier? Claro, sí. Cloutier estaba asociado a Cuauhtémoc y estaban decididos a echar abajo la elección fraudulenta de Salinas. Pero la derecha y los empresarios le dijeron a Cloutier: ven para acá, si tú echas abajo esa elección o luchas por echarla abajo, el que va a ganar va a ser Cuauhtémoc, tú no, porque estabas en tercer lugar. Entonces a nosotros nos conviene Salinas. Salinas hizo ya una campaña de derecha bastante derechosa, ¿verdad?, anunciando lo que sería un poco, pero no al grado del acuerdo que llegó con el PAN. Entonces el PAN y Cloutier acepta esto, ¿no? Ahí está. Cloutier, el gran personaje acepta, y entonces el PAN no vota en contra del dictamen que hace a Salinas presidente de la República en la Cámara de Diputados, colegio electoral. Entonces, ¿por qué siempre dicen, no, es que la caída del sistema fue allá? En unas horas Bartlett alteró toda la elección. Bueno, es la conveniencia de Salinas de Gortari, que sigue actuando y que ahí está con Peña Nieto abrazado, ¿verdad? Y en el prianismo, esta coalición PRI-PAN, desde entonces, ¿verdad?,
porque tienen la misma ideología y los mismos intereses. Ahora bien, Dice, ¿por qué no vemos aquí a Bartlett y no volteen a ver al colegio electoral? Esa es toda la historia. okay. Ahora bien, doctor Bartlett, ¿a qué se debe, usted a qué considera que motivó a Miguel de la Madrid a hacer esas declaraciones tan famosas en donde exhibe o desnuda a Salinas de Gortari? A que estaba arrepentido de haber dejado... Un cargo de conciencia. Pues sí, que estaba arrepentido de haber dejado a Salinas de Gortari. A mí me lo dijo. Mira, siendo yo gobernador de Puebla, Miguel de la Madrid vino a inaugurar una escuela, una biblioteca en una escuela privada, y comimos en Casa Puebla. Estaba muy enojado Miguel de la Madrid ese día porque Zedillo lo había insultado. Miguel era director del Fondo de Cultura Económica y habían hecho unas declaraciones Echeverría y Miguel de la Madrid que no le gustaron a Zedillo. Y Zedillo hizo declaraciones públicas descalificando a Echeverría, y a Miguel de la Madrid dijo, ya lo veremos porque él es mi empleado. Estaba furioso Miguel de la Madrid y me comentó a mí que me dice, yo soy el único expresidente que se puede pasear por las calles y es felicitado y todo, es el único. Me dice, ¿sabes qué? Lo único que me achacan es haber dejado a Salinas como candidato. Entonces, yo conozco esta historia y luego la continuidad. ¿Qué es lo que hace Salinas, este perverso personaje de la historia mexicana? Manda a una claque, a la casa de Miguel de la Madrid a presionarlo. ¿Y quién llegan ahí a presionarlo para que se desdiga de haber dicho lo que él creía? Que se declare loco. Que se declare loco. ¿Quién fue? Emilio Gamboa. Francisco, ¿cómo se llama que es el líder de la Cámara de Diputados ahorita? Francisco Rojas. Y todos esos que fueron salinistas y fueron de Miguel de la Madrid de Chura, como Emilio Gamboa, y lo obligan a declararse loco y firmar una carta. Salinas con esos perversos. Ahí anda otra vez Emilio Gamboa, ya se coló ahora de candidato a Senado, no de candidato, de plurinominal al Senado. Entonces yo le platico esto alguna vez a Carmen Aristegui, en una reunión que hubo, pero yo le digo, fíjate que te están acusando a ti de haber usado el micrófono para abusar de ese pobre hombre que se declaró loco, ya no sabía ni lo que decía. Y le digo, fíjate que no, yo sé que es cierto que eso pensaba. Él estaba arrepentido de haber dejado Salinas y los considera unos corruptos, porque a mí me lo dijo en Puebla. Y entonces, bueno, ahí quedó. Y cuando estaba por publicar el libro, que ahí anda, es un libro grandote, me dice Carmen, oye, escribirías una nota sobre eso porque voy a publicar el libro ya. Entonces en el libro, estando en vida Miguel de la Madrid, porque podría ser ahora decir lo que quiera, ¿no? En vida hace varios años, yo lo escribí, conté esta historia, ¿verdad? Que Miguel de la Madrid realmente creía que ellos eran unos corruptos y se había arrepentido, porque a mí me lo dijo. En esa declaración usted manifiesta que participan los medios, obviamente dirigidos por Salinas de Gortari, para callar esencialmente lo dicho por Miguel de la Madrid. ¿Qué opinión le merecen los medios de comunicación? Bueno, como por ejemplo es un fantástico medio abierto que me entrevista a mí. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay medios que están dominados por los gobernadores, no vamos a decir cuáles ni en qué estado, ¿verdad? Con los recursos, ¿verdad? Hay otros independientes en esta lucha por subsistir, pero en realidad lo que es nefasto para el país son los medios, son Televisa y TV Azteca. Definitivamente. Bueno, pues son el dominio del país, la antidemocracia total. Eso es una de las grandes lacras de este país, Televisa. Y Televisa lo demuestra mintiendo. Por ejemplo, la reforma energética, me acuerdo que una reforma que privatiza la contratación de Pemex y ya metieron a todos los extranjeros aquí a explotar el petróleo cuando está prohibido en la Constitución,
Televisa diciendo, es la modernización, está muy bien, al Justificando. servicio de los intereses económicos que ellos representan. Y hoy lo podemos ver muy claro, Peña Nieto es una construcción de Televisa, es un títere de Televisa, y lo han vendido con toda una capacidad de difusión tremenda, lo hicieron la estrella inalcanzable, ¿verdad? Y luego han bañado el país de propaganda ya visual. Y están tratando de imponer a un candidato de ellos. Esa es la fuerza. Ahora bien, doctor, con todo lo que usted acaba de mencionar, ¿considera que hay una derecha y una izquierda en México? Sí, claro. Yo diría que la derecha en esta elección, vamos a ponerla claramente, es el PAN y el PRI. Y una cosa ahí que se llama, una excrescencia que se llama Nueva Alianza, pero en fin, no perdamos el tiempo. Esa es la derecha, porque están con el sistema neoliberal, ¿verdad?, que ha convertido este país en un país de pobres, una desigualdad total, y sostienen ese sistema. Lo vimos en el debate, claramente si lee uno y encuentra uno las palabras claves, Peña Nieto está a favor del mercado, está a favor de las aperturas, de las reformas estructurales, de continuar el mismo sistema neoliberal. Y Josefina es tan diferente como que es lo mismo que Calderón. Entonces, esa es la derecha. ¿Por qué? Porque, ¿cómo definir izquierda o derecha? ¿No? Pobbio, un gran filósofo, politólogo italiano, para definir, bueno, qué es izquierda y qué es derecha, hay una línea que él marca. Dice, están en la derecha quienes están a favor de la desigualdad, de los sistemas que mantienen la desigualdad social. Y la izquierda tiene que estar luchar por la igualdad social. Para no entrar a más detalles, ¿no?, que tiene que ver con el modelo que propone el candidato Televisa Peña Nieto, es el modelo neoliberal, es seguir empobreciendo al país. Y la señora igual, el único candidato que habla de cambiar el modelo, y ahí está, no lo tengo que decir yo, en el debate mismo, el único que dice en el debate que el liberalismo ha empobrecido este país y que hay que cambiarlo, que es el cambio de modelo económico, es López Obrador. Entonces ahí está la derecha y ahí está la izquierda. Ahora bien, cuando usted fue secretario de Educación Pública, ya tuvo que ver con todo ese movimiento magisterial y su sindicato. ¿Qué opinión le merece la presencia del sindicalismo de los maestros en este momento? Mire, con la maestra. Yo tuve que ver con el sindicato de maestros, con el CENTE, desde que fui secretario de Gobernación. Porque como secretario de Gobernación, cuando existía un secretario de Gobernación, ahora ya no hay. Era el encargado del equilibrio del país, de la gobernabilidad. Entonces me tocó muchos temas del CENTE. Entonces era Jongitud. Jongitud era el líder eterno, vitalicio, sí. Y fue tan eterno hasta que quiso el presidente que dejara de ser eterno. Luego me tocó a mí como secretario de Educación participar en la salida de Jongitud, porque se vino una huelga en el primer año de gobierno, en el primer año que me tocó como secretario de Educación. Nos encontramos con un problema tremendo. El régimen de Miguel de la Madrid, del cual fui yo secretario de Gobernación, se enfrentó a una crisis económica brutal. El país estaba en quiebra. Entonces empezó a tener que ajustar, subir precios, esto, el otro. Bueno, dio el 50% del nivel de vida en ese periodo. El lema era renovación moral, aparece la SECOGEP. Era uno de tantos, la descentralización, una serie de temas. Uno de ellos era la renovación moral, porque se acusaban a muchos del régimen anterior de haber hecho muchas picardías. Entonces, Miguel de Madrid fue un hombre honesto, realmente como presidente, impecable. Y ese fue un tema, luchar en contra de la corrupción. Pero en materia de educación, tuvimos una huelga enorme ahí, brutal.
coparon la Secretaría de Educación en México, porque los maestros tenían razón. En ese periodo de sacrificios, los maestros perdieron, su salario ya no servía para nada, estaban en el hambre y estaban reclamando precisamente un incremento de salarios real. La tecnocracia salinista no quería, porque hay que controlar. Y entonces a mí me tocó defender los intereses de mis trabajadores. 1,5 millones eran entonces los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Y Jongitud ya no podía, Jongitud estaba perdido, ya había perdido el control y además era necesario que se fuera, porque Jongitud tenía a los delegados en los estados, a los subsecretarios, tenía colonizada la Secretaría. Entonces yo estuve insistiendo para que Miguel de Madrid ya quitáramos a Jongitud. Y entonces entra el Bester. Cuando yo convenzo al presidente Salinas, sí, yo era secretario de Educación con él, cuando lo convenzo, ¿verdad?, entra el Bester. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que duró el poderosísimo Jongitud en el momento que el presidente dijo, bueno, está bien, debe haber un cambio? Pues igual, unos 20 y tantos, 30 años. No, sí, pero de que el presidente aceptó mi propuesta y mi insistencia de que ya debería de salir, a que se dio el resultado, 8 horas. Todavía pataleó, hicieron, o sea, 8 horas, a las 8 horas estaba tomando posición el Bester. ¿Qué le dije yo a Salinas en ese momento? A mí me da lo mismo que sea el Bester, que sea Juan Polainas, Federico Pérez, ¿no?, líder del CIE. Lo importante es que el presidente de la República, ¿no?, apoya al secretario, que es el funcionario responsable, y no al sindicato. El sindicato tiene importantes funciones, es indispensable para defender los intereses de los maestros, cuidar sus salarios, sus promociones, etc. Pero no tiene facultades de intervenir en la educación. Es como si en una fábrica el sindicato maneje la administración de la fábrica. El sindicato está para defender que les paguen bien, que los cuiden, que tengan sus promociones y todo, no para conducir la fábrica. Pues es lo mismo. El CENTE es muy importante, debe de existir, pero para defender los intereses de los trabajadores y no para conducir la educación. ¿Y quién es el responsable de lo que pasa? Se llama Felipe Calderón, ¿no? Por eso los tamaños de la maestra para declararse ante la presencia del presidente de la República en ese sentido en días pasados, en el Día del Maestro. Ayer veía una entrevista que le hacen en Milenio a la maestra Ciro Gómez Leiva y manifiesta exactamente eso, de que ella, mientras los maestros voten por ella, ella seguirá representando los intereses y la SEP que haga su trabajo. Es lo que declaró anoche. Sí, eso decía Jongitud. Igual. ¿Verdad? Eso decía Jongitud y duró 8 horas cuando el presidente decidió que ya debía de salirse. ¿Usted qué opina del sindicalismo en México? El sindicalismo es importantísimo si cumple con su función sindical. Si están entregados a los patrones es una porquería. Si el sindicato de los petroleros está a favor de los intereses norteamericanos y de la privatización, es un sindicato espurio, como es el caso, ¿no? Si el sindicato como el SME defiende su chamba, su empresa, es un sindicato valioso, ¿no? Es como todo. Si el sindicato X no representa los intereses de los trabajadores y se vende al patrón, como estos sindicatos blancos, es gangsterismo. ¿Y cuando los sindicatos se venden al gobierno? Pues es gangsterismo también, como es el caso de lo que fue Rodríguez Alcaine y la Comisión Federal de Electricidad, que están aceptando la entrega de la comisión a los extranjeros al servicio del presidente. O Romero de Champs, que lo mismo está con el PAN que con el PRI, permitiendo y facilitando la entrega del petróleo a las transnacionales. Ahora bien, doctor, usted va a ser
Estoy pensando en la frase que manejó López Obrador de tocar madera, si es que el creador lo permite, usted va a ser senador. Ya ubicado en esa curul, ¿usted siente, ve, con la experiencia que tiene, que el marco jurídico vigente es el adecuado? No, claro que no, no, ni sigas, está deformado. Lo que ha ocurrido con toda este neoliberalismo que establece principios contrarios a la Constitución, la no intervención del Estado, la entrega de la banca, todo esto, ¿verdad?, ha sido a través de leyes inconstitucionales. La función del Estado que está desempeñando, respetando el mercado y sin entrar en nada, es inconstitucional. Ley tras ley han venido prostituyéndose. A la ley de la reforma energética es inconstitucional, ¿no? Desde ese punto de vista estamos en total desigualdad ante otras jurisprudencias, ante otros marcos jurídicos de otros países, concretamente Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Estamos en desventaja jurídicamente hablando. La ley secundaria tiene que seguir los principios de la Constitución, es la regla, ¿no? No puede haber una ley que vaya más allá de la Constitución. La Constitución mexicana, que nace de una revolución, y con todas sus reformas que han cambiado esto y Z, es una Constitución para un Estado social nacionalista, ¿ah? Y lo que tenemos es un Estado que está encajado en la doctrina neoliberal, que no cumple con los objetivos que le señala la Constitución, de ser el coordinador impulsador de la economía del país, de la sociedad, de cuidar por la justicia social, porque la filosofía que han impuesto es contraria a eso. Entonces, la legislación mexicana que ha venido creándose viola la Constitución, y han creado a través de las reformas legales, sin tocar la Constitución, violándola, un Estado y una sociedad mexicana diferente a la que manda la Constitución, que es una Constitución social, repito, con compromiso del Estado de participar y de cuidar el equilibrio de los factores de la producción, la justicia social, y tenemos un país que el 60% son pobres, 50 millones de pobres. Usted llegando al Senado, ¿cuál sería su propuesta? ¿Con qué iniciaría su trabajo legislativo? La propuesta que tenemos es la propuesta de López Obrador, ¿ya? Es recuperar todos esos principios, es atacar los problemas principales, es combatir la desigualdad social, buscar promover una reforma fiscal que permita al Estado cumplir con su responsabilidad educativa, social, de salud, etcétera. Entonces son todas estas leyes que están ahí, tienen que irse ajustando a la Constitución misma, nada más, ¿verdad?, a respetar los principios de la Constitución. Ese es el mandato de la Constitución y es el que yo quiero tener para apoyar a López Obrador a hacer la regeneración nacional que él desea hacer, que tiene que acompañarse de reformas legales. Perfecto. Doctor, en materia de leyes electorales, yo pienso que para beneficiar la transparencia y promover la honestidad, ¿usted qué opina de que la figura del síndico municipal se maneje de manera independiente? En algunas entidades ya se maneja así, aquí en Puebla no, el síndico forma parte de la planilla. ¿Qué sucede? Llega la planilla, triunfa, y encontramos que el síndico se vuelve un palero del presidente municipal. Y si consideramos que el municipio es la célula primordial y básica de la República, ¿qué opinión le merece esa posibilidad? Mira, la gobernación municipal ha seguido los mismos defectos del Ejecutivo, el presidencialismo, ¿no? Sí. El ayuntamiento es un órgano colegiado y cada uno de los elegidos tiene funciones. El síndico, dices bien, tiene las suyas de la vigilancia, ¿no? Y sin embargo el presidente municipal mangonea y hace todo, ¿verdad? Y van disminuyendo las funciones de cada uno y obviamente la del síndico también. Ese es un defecto de la democracia municipal, que viene desde arriba, el defecto de la democracia del Ejecutivo y todo lo demás, ¿no?
Obviamente, a mí me tocó, yo hice las reformas al 115. Siendo secretario de Gobernación, impulsé la reforma constitucional 115 que le da facultades precisas al municipio, que no tenía antes, pero se consideraba que correspondía a los estados atribuírselas, y entonces todas se las quedaba el gobernador. Ahí está el 115 que hay que respetar, que no se respeta tampoco, ¿verdad? Pero sí hay que favorecer y exigir un gobierno de cabildo. El presidente, claro, pues el presidente municipal no es el dueño de la política, sino porque los demás se lo permiten. Claro, y ahí el síndico se vuelve un socio. Un cómplice o borrego o lo que sea, o cero a la izquierda, claro. Depende del síndico. Ok, doctor, ya para concluir esta plática que le agradezco profundamente, recuerdo que en los años finales de los 70s había un escritor que escribía para Excelsior una nota, Mauricio González de la Garza, sí, Mauricio. Dice, y tenía un libro que a mí me impactó mucho que se llama Última Llamada. ¿Considera usted que estamos en la última llamada para los mexicanos? Buena frase, buena frase. México está en una caída libre, o sea, 50 millones de pobres, ¿no? 10 millones de mexicanos en el extranjero sin derechos, no hay empleo, creo que hay 7, 8 millones de jóvenes que no tienen ni empleo ni cabida en las escuelas. La seguridad social está sin medicinas y sin nada, porque hay la tendencia a privatizar todo. Si estos datos que nos arrojan, pues una cuestión muy clara, tenemos que cambiar. No es casual que estemos así, es un modelo que están aplicando y que es el que representan Peña Nieto y Josefina. Continuar así es ir a la desaparición de este país y conversión del país en una colonia de segunda norteamericana. Hasta la soberanía estamos perdiendo. Por eso es urgente el cambio. El día primero, si no cambiamos, podemos perder todo. Y el único que representa el cambio, les guste o no les guste, el que presenta todo lo que se ha dicho, cambiar el modelo neoliberal, combatir la corrupción, el único es López Obrador. Por eso estoy con él. Y que conste que Mauricio González de la Garza escribió su libro a finales de los 70, ha de haber sido 77, ¿no? Cuando usted andaba ya en Relaciones Exteriores. Ay, por ahí andaba yo, sí. Sí, cómo no. Estamos realmente tomando esa frase como última llamada, que es ir el 1 de julio a votar por el cambio. Y si votan por seguir lo mismo, pues es ir al suicidio. Y el cambio es López Obrador. Doctor, le agradezco la entrevista. Que tenga un excelente recorrido por la sierra. Muchísimas gracias, muy gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está.